Bueno, parece mentira después de una terrible película de pues prácticamente 4 años o quizá un poquito más, pues en torno a lo que ha sido la pandemia del COVID-19. Hoy, bueno, pues ya se da por hecho, que no es que haya desaparecido el virus como tal, pero lo que sí, el concepto de pandemia, afortunadamente, es una situación que acabamos de rebasar aquí en Jalisco y que, bueno, pues tenemos el gusto de decir y felicitar, por supuesto, al doctor Fernando Petersen, secretario de Salud Jalisco, que está con nosotros a este respecto. Al decir fin de la pandemia por el COVID-19, doctor, bienvenido. Mucho Antes gusto, que otra Miguel Ángel. cosa, pues esto habla de un gran trabajo del lado de ustedes. Muchas gracias. Sí, la verdad es que nos da muchísimo gusto poder estar viviendo ya a partir del día 5 de mayo, que la Organización Mundial de la Salud decretó que había terminado la emergencia sanitaria, poder decir que ya estamos en otra fase, ¿no? Ahorita la Organización Mundial de la Salud ha hecho a todos los países la invitación para que empiece el tránsito de lo que era la pandemia, la fase aguda de esta emergencia sanitaria, a lo que será el que podamos convivir con este virus ya el resto de nuestras vidas, como sucedió con la influenza, ¿no? Entonces, hoy estamos en este tránsito, tendremos que hacer algunas adecuaciones en los sectores de salud, pero sobre todo estamos en una fase de hacer un análisis real de todas las enseñanzas y todo lo que pudimos aprender de esta pandemia. Creo que algo que es importantísimo es que hasta el momento tenemos que decir con mucho gusto que el trabajo colectivo, que el esfuerzo de todos los ciudadanos, que el hacerle caso a la ciencia, que el voltear a ver a las instituciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, en la toma de decisiones y el liderazgo del gobernador fueron fundamentales para que Jalisco tuviera un desempeño mejor que otros lados y muy comparable a los mejores que se tuvieron en el mundo. Muy importante lo que está diciendo, doctor, porque el tema de sanidad de los ciudadanos, pues creo que no debemos de romperla. A final de cuentas, estamos hablando del fin de la pandemia, pero no del COVID como tal. Correcto. Entonces, corremos el riesgo de tener esa o cualquier otra enfermedad y creo que este fue un enorme ejemplo para la salud de la gente. Sin duda, creo que esta pandemia, una de las más importantes enseñanzas que nos deja es el valor que tiene la salud para todas las acciones de los seres humanos, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que enfocar nuestras pilas en tener un estilo de vida saludable, porque la salud es fundamental para todos. Y creo que las acciones que de alguna manera nosotros que ya somos de la tercera edad, nos tocó vivir, ¿no? En aquella ocasión en que lávate las manos, lávate los dientes, todos esos procesos de higiene Claro. eran importantísimos, tenemos que retomarlos. Hoy día, después de la pandemia, tenemos que decirle a la gente que todos esos pequeños detalles, lávate las manos, lávate la cara, báñate, lávate los dientes, ten cuidado con el agua que tomas, son procesos que venimos aprendiendo, pero que hacen la diferencia en lo que corresponde a la salud pública. ¿Y qué es lo que tendremos que tener en cuenta y que se quedará después de esta pandemia, además de las medidas de higiene básicas, que son las que nos comentaba, sobre todo en los centros hospitalarios? Bueno, yo creo que lo más importante es que tenemos que aprender, que tenemos que estar preparados para cualquier contingencia. O sea, los hospitales, los centros de salud, tenemos que tener el compromiso, digamos, de tenerlos al 100. Es decir, no debemos de bajar. Les recuerdo que cuando empezamos esta administración teníamos solo el 14% de acreditaciones. Eso significa que había problemas o en la infraestructura o en el personal o en el equipamiento, y creo que una de las importantes lecciones es que el sector salud tiene que estar al 100 para poder estar preparado para cualquier eventualidad. No sabemos qué pueda suceder. Jalisco, afortunadamente, tuvimos 2 llamadas importantes. La primera fue el darnos cuenta de que llegaba a otros países antes que a México y nos dio oportunidad de decir, va a llegar, ¿no? Y por otro lado, tuvimos un caso de un ingeniero aquí en Jalisco, muy conocido, muy connotado, porque fue el primer caso sospechoso de COVID-19 en enero del 2020, que nos hizo saber
que definitivamente la enfermedad iba a llegar a nuestro país. Eso nos permitió un lapso de 2 meses, porque el primer caso que tuvimos fue en marzo, entonces tuvimos febrero y marzo, para prepararnos, porque dijimos, seguro va a llegar. Entonces pudimos adelantarnos en la compra de ventiladores, pudimos adelantarnos en la compra de cubrebocas, de otras cosas, y eso de alguna manera nos ayudó muchísimo a que estuviéramos preparados para poder empezar a enfrentar eso. Tomar decisiones rápidas es importante, la comunicación es muy importante. Alguien decía, un gran epidemiólogo decía que en pandemias 50% es el conocimiento del virus, pero el otro 50% es la comunicación hacia la población. Tenemos que tener una comunicación franca, y aprovecho esa oportunidad para darles gracias a ustedes, que han sido parte muy importante de la comunicación que en Jalisco se ha dado de forma extraordinaria. Yo decía, ha habido una cantidad importante de notas, ha habido una cantidad importante de sesiones, de reuniones, pero bueno, aprovechar para decir que la comunicación es fundamental en tiempos de pandemia, y que la comunicación entre nosotros y la información veraz, oportuna, es fundamental. Hoy, desgraciadamente, vivimos infodemias terribles, ¿no? Todo el mundo decía, no, pues esto es bueno, esto es malo, todo el mundo opinaba, todo el mundo era doctor, era una cantidad impresionante cuando decían, no hay doctores, no, ¿cómo no? Todo el mundo es doctor, aquí todo el mundo opina, ¿no? Y la verdad es que la infodemia es algo que tenemos que combatir, y yo agradezco mucho que los medios de comunicación como ustedes hayan sido fundamentales en transmitir cuál era la información, la postura oficial, de manera que todos pudiéramos caminar en el mismo sentido. Sin duda, para la sociedad en general también debe quedar algunos aprendizajes, porque aunque ya no está la pandemia como tal, sí deberían quedarse algunos hábitos, por ejemplo el uso del cubrebocas, que antes de la pandemia ya veíamos que los usaban en otros países. Es correcto, y el cubrebocas sin duda es una barrera importante en las enfermedades respiratorias. Ya en algunos otros países y ya en anteriores años se veía que algunas enfermedades que no eran COVID, influenza y algunas otras enfermedades respiratorias tuvieron protección mediante el cubrebocas. Y entonces es importante decir que sobre todo en hospitales es muy probable que se quede el tema de que cuando uno va a ir a ver a enfermos que están graves, que están delicados, que están en situaciones vulnerables, tenga que usarse el cubrebocas para la protección de ellos, una vez que no sabemos cómo está nuestro sistema y cómo está nuestro cuerpo en el sentido de cargas virales. Un último detalle, doctor. ¿Esta condición de fin de pandemia es en Jalisco o ya es de orden nacional? Es de orden mundial. La Organización Mundial de la Salud dijo, ya se acabó la emergencia sanitaria, ¿no? Todos los países tendrán que ir transitando a la nueva normalidad, tendrán que ir adecuando sus sistemas de salud para que pueda hacerse esto. Esto fue el día 5 de mayo. Y después, el martes siguiente, el doctor López-Gatell dijo, en México también declaramos que terminó la emergencia sanitaria. Es decir, hoy en todos lados ya se terminó. Ya no es obligatoria la vacuna, por ejemplo. No es obligatoria la vacuna, la acaban de hacer no obligatoria. De hecho, ahorita no tenemos todavía ninguna instrucción federal de cuál va a ser lo que sigue en las vacunaciones. Hay quien piensa que va a ser igual que influenza, ¿no? O sea, que será una vacunación anual, muy probablemente, que tendrá que aplicarse también hacia fines de año, debido a que esta enfermedad, de acuerdo a las olas o a los picos que tuvimos, principalmente se manifestó en épocas de frío, ¿no? Entonces, como las enfermedades respiratorias más comunes. Entonces, es posible que para el mes de septiembre, octubre, tengamos alguna información de cómo será la vacunación contra el COVID-19 en caso de que se considere así. Y sin duda, la Organización Mundial de la Salud ya dijo, no será universal, o sea, ya no será una vacuna para aplicarse en todas las personas, sino que tendrá que ser aplicada simplemente en las personas vulnerables. Claro. Muy bien. Pues quién mejor que el propio secretario de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco, el doctor Fernando Petersen, nos dé esta excelente noticia y esta nueva visión, esta nueva etapa en nuestras vidas. Hay que cuidarnos todavía de todas las medidas que tomamos en cuenta, pues hagámosla ya
para siempre, permanentes, y bueno, pues con ello pues evitaremos que esto se pueda repetir. Es una situación que mató a mucha gente lamentablemente y bueno, impactó prácticamente a todo, a la economía, a la sociedad, etcétera. Le agradecemos, doctor. Muchísimas como siempre, gracias. el Muchísimas trabajo gracias, que Miguel hizo. Ángel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, al contrario. Como funcionario, pero además como amigo. Muchísimas gracias, estamos a la orden y de veras muchísimas gracias por permitirnos comunicar lo que es importante que la ciudadanía sepa en el sentido del cambio que tenemos que dar hacia estilos de vida saludables. Así es, muchas gracias. Gracias. Vamos a una breve pausa y volvemos.